Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Los gabinetes de seguridad de los gobiernos federal y de la Ciudad de México mantienen exhaustivas investigaciones en las alcaldías Xochimilco y Tláhuac para detener a integrantes de los grupos delictivos Los Dylan y Los Rodolfos, mismos que son considerados como aliados del cártel Jalisco Nueva Generación a través de su jefe de plaza identificado como el Tatos. Estos están relacionados con el crimen de los funcionarios cercanos a la jefa de gobierno Clara Brugada. La secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez Velázquez dio a conocer que avanza el proceso para nombramiento de titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Suman 27 finalistas. La presidenta Claudia Sheinbaum negó este viernes que su gobierno tenga una colaboración sin precedentes con la DEA, como ayer lo dijo Terry Cole, director de la Agencia de Administración para el Control de las Drogas. El canciller Juan Ramón de la Fuente rechazó la decisión de Estados Unidos de suspender las visas a los conductores de camiones, a los que acusa de poner en riesgo la vida de los estadounidenses en las carreteras. La lucha de los padres de los 43 normalistas va a seguir después de la salida de Vidulfo Rosales del equipo legal que los asesora, dijo Cristina Bautista, madre de Benjamín Asensio Bautista. Grave el problema que enfrenta el Valle de México en protección civil. Se carece de un atlas de riesgo efectivo. Hoy en Coacalco se perforó un ducto de gas que estuvo a punto de causar una tragedia. En la explanada de la alcaldía Tlalpan se llevó a cabo la entrega de apoyos correspondientes al programa Teotlalpan, Tierra Fértil, que este año alcanzó una inversión de 7.7 millones de pesos. Muy buenas tardes, bienvenido a la Neta Noticias por Acústica Radio de este 22 de agosto del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestro número de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-8821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. La revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá iniciará en enero del 2026, tras los 90 días acordados para la pausa de aranceles, aseguró el secretario de Economía Marcelo Ebrard Casaubon. El funcionario explicó que los procesos preparatorios ya se están realizando en tiempo y forma y que México trabaja con la oficina del representante comercial de Estados Unidos para definir el procedimiento de la negociación. El canciller Juan Ramón de la Fuente rechazó la decisión de Estados Unidos de suspender las visas a los conductores de camiones, a los que acusa de poner en riesgo la vida de los estadounidenses en las carreteras. Afectan a los camioneros mexicanos, ya que va dirigido más a choferes estatales. No parece que va a afectar a conductores mexicanos, porque tienen una visa que está prevista en el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que es la visa B, afirmó el titular de la diplomacia mexicana durante una conferencia de prensa para presentar los avances en la protección de mexicanos en Estados Unidos. Y es que ayer jueves el secretario de Estado Marco Rubio anunció la decisión y dijo
que responde a la creciente preocupación por el incremento de choferes extranjeros al volante de unidades de carga pesada. Los gabinetes de seguridad de los gobiernos federal y de la Ciudad de México mantienen exhaustivas investigaciones en las alcaldías Xochimilco y Tláhuac para detener a integrantes de los grupos delictivos los Dylan y los Rodolfos, mismos que son considerados como aliados del cártel Jalisco Nueva Generación, a través de su jefe de plaza identificado como el Tatos. Ello debido a que se investiga su presunta relación con Francisco alias Paco, uno de los 13 detenidos y relacionados con el crimen de Jimena Guzmán, y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Ello debido a que los encargados de las investigaciones señalan que el detenido Francisco N. es subordinado de El Tatos, quien según las investigaciones funge como jefe de plaza en la Ciudad de México del cártel Jalisco Nueva Generación. Labores de inteligencia de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de la Defensa, así como de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, indican que el detenido Francisco N. presuntamente es miembro del grupo delictivo Los Rodolfos y su aliado, los Dylan, los cuales se encuentran bajo el mando de El Tatos del cártel Jalisco Nueva Generación. Los encargados de las indagaciones del caso tienen ya nombres, apodos de miembros de esos grupos delictivos que se encuentran bajo las órdenes de El Tatos. Debido a ello, las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Secretaría de la Fiscalía General de Justicia, estas dos últimas de la Ciudad de México, han focalizado las investigaciones en varios puntos de las alcaldías Xochimilco y Tláhuac, lugares considerados como refugios, donde se encuentran los integrantes de los Rodolfos y los Dylan, a quienes se les relaciona con Francisco y El Tatos. Como parte de las investigaciones, los encargados cuentan ya con importantes evidencias de El Tatos y de los principales colaboradores de los Rodolfos y de los Dylan. Ante tal situación, con información que se ha obtenido de las labores de inteligencia de los gabinetes de seguridad de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, se espera que autoridades ministeriales soliciten a un juez órdenes de cateo para realizar operativos para detener a los integrantes de esos grupos delictivos, así como a El Tatos, considerado como jefe de plaza en la Ciudad de México para el cártel Jalisco Nueva Generación, pues las investigaciones continúan para localizar a estos integrantes de estos grupos delictivos que se encuentran relacionados presuntamente con el crimen de los dos servidores públicos cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina. Y más sobre el tema, resulta que un juez de control impuso prisión preventiva justificada a Arturo N. por los delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio y posesión indebida de tarjetas de circulación. Además, prisión preventiva oficiosa por el delito de narcotráfico. La defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional para que sea definida su situación jurídica, por lo que será el miércoles 27 de agosto cuando el juez determine si lo vincula a proceso. Además, un juez de control vinculó a proceso a Abraham David Joshua y a Sandra N. por el delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de posesión con fines de comercio. Asimismo, les impuso la medida de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de 2 meses para la conclusión de la investigación complementaria. Estos detenidos están relacionados con la muerte de los dos exfuncionarios
del gobierno de la Ciudad de México, Jimena y Pepe, hombres muy cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, y también un juez de control vinculó a proceso a Francisco y Norma por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se les impuso prisión preventiva oficiosa y el juez declinó competencia al juez federal, que deberá resolver el plazo de investigación complementaria. Pues a este también a Francisco y a Norma se les relaciona con el homicidio de la muerte de los dos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, hombres cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina. Grave problema enfrenta el Valle de México en protección civil. Se carece de un atlas de riesgo efectivo. Hoy en Coacalco se perforó un ducto de gas que estuvo a punto de causar una tragedia. La información es de Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de la Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país, desde 11:50, desde la Ciudad de México. Y lo hemos dicho y muchas veces, hoy estuvo a punto de ocurrir una tragedia, ya que de una manera irresponsable y una completa ineptitud por parte de las autoridades del gobierno mexiquense de Coacalco de Berriozábal, justamente en lo que son los arcos de Parque Residencial Coacalco, con la vía López Portillo, se estaba perforando y sin embargo no sabían que había ductos de gas de alta presión y mucho menos han de tener en cuenta otros tipos de problemas. Y aunado a la corrupción, ineptitud, violencia por parte de los grupos policíacos, aunado a la delincuencia organizada que hay allí en Coacalco, resulta que es una completa ineptitud y que además se emula a lo que ocurrió en meses pasados en el municipio de Tecámac, límites con Tonanitla. Allá pues estaban queriendo robar el gas y aquí fue una ineptitud porque están construyendo y desbaratando el ícono de los arcos de Parque Residencial Coacalco. Sin embargo, pues son obras que no están muy claras. Y de ahí, maestro Noel Auditorio, la importancia de atlas de riesgos que radica en su capacidad para identificar y evaluar los peligros potenciales en una zona determinada, lo que permite tomar medidas preventivas y mitigar los riesgos asociados en el contexto de perforaciones y obras de infraestructura y que no tienen un atlas de altos riesgos idóneo. Y lo paradójico que hoy es el Día de Protección Civil y Bomberos, por cierto, felicidades, y son parte de lo que está ocurriendo. Y así podemos hablar de los fenómenos naturales, también los sismos, inundaciones y muchas cosas más que es debido a una falta de planificación urbana y territorial, y de ahí la vigencia del atlas de riesgos. Son cuestiones muy especiales que inclusive la misma Federación Hispanoamericana de Editores, Productores, Radio y Televisión, FEPRIT, va a realizar próximamente con este tipo de temáticas el 5º Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte. Ya daremos cuenta en dónde va a ser y como siempre, buen fin de semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes al amigo Alejandro César Vázquez y nos vamos con el reporte policiaco con Antonio de Marcelo.
Estimado Noel, con el gusto de saludarte, pues te comento que ya fue detenido el líder de una banda de maleantes identificada como Los Estúpidos, una banda que operaba en San Pablo, Ostotepec, allá en el sur de la ciudad. Y bueno, pues apenas hace un mes una mujer pidió ayuda a través de las campanas de la iglesia de la zona, porque su padre fue asesinado y levantaron a sus hermanos. Aparentemente esta pandilla serían los responsables de ese caso. En el reporte meteorológico hay que tener muchas precauciones este día, pues la temperatura ya desciende y se prevé mayormente nublado, además lluvias fuertes a muy fuertes y posible caída de granizo. Quienes salgan a la calle hay que tener mucho cuidado y llevar un paraguas. Y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta capital detuvo a una mujer por su probable participación en el asalto a 2 tiendas de conveniencia, esto en la alcaldía Miguel Hidalgo. En notas del Estado de México, la presidenta municipal Azucena Cisneros de Ecatepec supervisó un operativo con más de 100 elementos de diferentes, pues del Ejército, de la Guardia Nacional y además de esta alcaldía, pues esto como parte del Mando Unificado Oriente para inhibir delitos principalmente en Ciudad Cuauhtémoc. Por otro lado, pues luego de haber sido levantados 3 jóvenes aparecieron asesinados con disparos de arma de fuego, esto en Polotitlán, en el norte del Estado de México. Las víctimas fueron encontradas a un costado de la carretera Tlacomulco-Palmillas, ya en los límites con Querétaro. Y en notas de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con fuerzas interinstitucionales, pues aseguraron un elemento activo de esa corporación que utilizaba la radiopatrulla para distribuir drogas, así nuestra policía. Y por otro lado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Servicio de Protección Federal, contará con 57 mujeres y 49 hombres más en la tarea de protección de inmuebles federales, bienes y personas, luego de que culminaron su programa de formación. Y en Guanajuato existe una alerta, Noel, hay que tener mucho cuidado. Esta alerta se extiende a 5 estados por el robo de cilindros con gas cloro. Esto fue en Querétaro. Los cilindros son propiedad de la Comisión Estatal de Aguas y fueron sustraídos en la comunidad Viborillas, municipio de Colón. Las autoridades piden a la población no manipular los tanques si los encuentran y reportar de inmediato su localización al 911. Como siempre, toda esta información la pueden ampliar en mis sitios de noticias, metronoticias.mx y de reporteros.com. Además, me pueden seguir en mis redes sociales como @Antonio de Marcelo. La información esta tarde, Noel. Gracias al amigo Antonio de Marcelo. Y mire, en otra información le doy a conocer que el proceso para la designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda avanza con 27 finalistas propuestos por colectivos, figuras expertas y organizaciones de la sociedad civil y que cumplieron con los requisitos para seguir en la consulta pública. En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó lo anterior al anunciar que los interesados serán llamados a entrevistas a fin de conocer su experiencia, visión y plan de trabajo. La funcionaria federal detalló el calendario del resto del proceso. Del 28 al 30 de agosto se recibirán comentarios de colectivos y organizaciones en el mismo micrositio de la consulta pública. Del 31 de agosto al 9 de septiembre se llevarán a cabo las entrevistas y evaluaciones de idoneidad. El 10 de septiembre la Secretaría de Gobernación le llevará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo los perfiles más idóneos. Además, la secretaria reconoció que paralelamente en los próximos días el Senado de la República emitirá el dictamen sobre las personas que deberán integrar el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Después, la Jucopo enviará a la mesa directiva el acuerdo con la propuesta de designación y será el Pleno el que discuta y en su caso apruebe a las y los integrantes del mencionado consejo. Dicho órgano estará integrado por 5 familiares de personas desaparecidas, 4 especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos. Uno de ellos deberá contar con especialidad forense. También estarán 4 representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
En el anuncio, la funcionaria federal estuvo acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, el director general del Registro Nacional de Población, Arturo Arce, y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Froilán Enciso. La lucha de los padres de los 43 normalistas va a seguir después de la salida de Vidulfo Rosales del equipo legal que los asesora, dijo Cristina Bautista, madre de Benjamín Asensio Bautista. Bautista afirmó que la mayoría de las y los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se encuentran agradecidos y sin molestias con Vidulfo Rosales Sierra, quien hasta hace unos días fuera abogado y principal acompañante en la lucha por descubrir la verdad de los hechos ocurridos la madrugada del 27 de septiembre del 2014. La presidenta Claudia Sheinbaum negó este viernes que su gobierno tenga una colaboración sin precedentes con la DEA, como lo dijo ayer el director de la Agencia de Administración para el Control de las Drogas. Durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las declaraciones de este funcionario estadounidense en una entrevista con Fox News, cuando mencionó que México tiene una disposición sin precedentes para combatir al narcotráfico. Y mire, esta tarde está con nosotros aquí en cabina la doctora Abril Castrillo Sanchum, especialista en Derecho y presidente del colectivo Identidades Indígenas. Doctora Abril, buenas tardes, bienvenida a La Neta Noticias. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en esta cabina. Muchas gracias, Noel, al contrario, gracias por invitarme. Para mí es un verdadero placer estar aquí contigo y poder conversar. Gracias, estimada. Oye, pues sabemos que hay muchos temas que se deben atender de manera urgente en las comunidades indígenas, pero ¿cómo está el tema sobre la mortalidad materna en las comunidades indígenas? Platícanos, por favor. En particular, la mortalidad materna es un tema que hay que atender urgentemente. Normalmente, o en la población general, tú puedes ver que hay 38 decesos de bebés por cada 100,000 personas. Esto en una comunidad indígena se puede duplicar, triplicar y hasta llegar a un nivel mucho más amplio. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta mortalidad es tan alta? Pues es porque no existe la atención necesaria, no hay servicios de salud, y los servicios de salud que existen no les brindan la atención a las mujeres indígenas. No tienen perspectiva indígena y aparte no son personas que tengan acceso muchas veces a seguros, por ejemplo, como el IMSS, como el ISSSTE, o que puedan presentarse en el Hospital General y que la reciban de manera inmediata. Aunque debiera ser así, no cuentan ni con los recursos económicos, ni cuentan con las indicaciones suficientes para llegar a estos lugares, ¿no? Entonces, no hay realmente un servicio de salud que esté enfocado hacia ellas, que les pueda dar justamente la atención que ellas necesitan. También ya habíamos platicado un poquito de esto, de que esta perspectiva indígena es distinta. La manera en que las mujeres indígenas, por ejemplo, paren es distinta en muchas ocasiones. Esta perspectiva es necesaria tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque no se han incluido dentro de estos servicios de salud, por ejemplo, lo que son parteras. No hay un área de parteras en un servicio de salud. No hay herbolaria tradicional en un servicio de salud. Entonces, cuando ellas llegan y quieren ejercer su derecho a parir en ese lugar, pero con sus propias costumbres, entonces les es negado. Y cuando les es negado, entonces se retiran del lugar o no las atienden, y es cuando viene este problema de la mortalidad. Pues la verdad es que complicadísimo, me queda clarísimo que los servicios de salud en los últimos tiempos son complicadísimos, no solamente en la provincia, en las comunidades apartadas de la civilización, sino en la propia capital del país, en las ciudades más importantes del territorio mexicano, hospitales donde vemos que pues la gente se manifiesta por falta de medicamentos, el personal médico también se manifiesta porque pues están viviendo situaciones complicadas y pues qué, es entendible y nos queda clarísimo que la situación pues es todavía mucho más complicada en las comunidades apartadas de la civilización, donde pues bien nos dices que pues sí,
aparte de que pues no hay medicamentos, no hay personal, aparte pues me los discriminan muy feo a estas personas, ¿no? Pero no solamente es en lugares apartados, estas cifras que te estoy dando son justamente aquí, en la Ciudad de México. Híjole, pues más grave todavía, ¿no? Es muy grave que la discriminación esté justo aquí en el epicentro de todo esto que se supone que es pluriétnico, pluricultural, etcétera. Pero no, una mujer indígena muchas veces llega a la Ciudad de México sin saber hablar español. ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo llegas a un hospital? ¿Cómo te atienden? Te atienden como si fueras una occidental. Entonces, también aquí, justamente esas cifras son las que alarman, porque aquí donde se supone que hay mejores servicios de salud, donde se supone que hay una gran atención, es donde hay este nivel de muertes tan amplio, sobre todo en los menores, de desatención y de discriminación. Sí, totalmente de acuerdo. Hemos tenido quejas y denuncias de muchos derechohabientes de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, del IMSS Bienestar ahora, ¿no? La verdad es que muchas quejas, no solamente por la falta de medicamentos, sino por la falta de atención médica por parte del personal. La verdad es que no debería de existir, porque si vas a un hospital es porque te sientes mal y por lo menos pues te tienen que atender, ¿no? Y ahora imagínate, nosotros hablamos bien español, vivimos aquí, conocemos la zona, muchos tenemos seguro, muchos tenemos ISSSTE, muchos pagamos seguro de gastos médicos mayores, etcétera. Ellas, ¿qué hacen? ¿Cómo las atienden y cómo las entienden? ¿En qué momento puede llegar una indígena a un hospital y puede hablar en su idioma, en su lengua y la entienden? Sí, totalmente de acuerdo, complicadísimo, pero platícame. Desde la organización que tú diriges, ¿qué se está haciendo? Mira, nosotros establecemos redes de contacto desde Cámara de Diputados hasta distintas asociaciones, comunicadores, activistas, y lo que hacen parte puedan redes que sostengan precisamente toda esta infraestructura y que aparte puedan dialogar con ellas, podamos enseñarles y podamos abrir espacios poco a poco, porque tampoco es una lucha que se gane de un solo golpe, es ir picando piedra, dirían, para ir abriendo espacios y lograr estas pequeñas reformas o estos pequeños cambios en todos estos servicios y también en el mundo legislativo que nos ayude a soportar precisamente el que se les apoye, el que se les dé la atención adecuada, el que se les den los servicios que requieren y los medicamentos que se necesitan. Sí, pues totalmente de acuerdo. Estimada Abril, pues agradecemos mucho que nos hayas acompañado este viernes aquí en La Neta Noticias. Vamos viendo otro tema para el próximo viernes, ¿no? Por supuesto, aquí estaremos. Muchas gracias, estimado Abril. Amigos radioescuchas, pues ya escucharon ustedes la problemática que viven los grupos indígenas del país, no solamente en su provincia, sino aquí en la propia Ciudad de México. La verdad que es un tema verdaderamente complicado, ya lo hemos venido comentando los viernes anteriores. Pues una cuestión que debe de atenderse de manera urgente, pero pues no solamente eso, sino toda la problemática que implica en los grupos indígenas del territorio mexicano. Y nos vamos a los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos reescuchas. Pues después de que pasó la League Cup y que se definieron las semifinales sin equipos mexicanos, pues volvemos a la actividad del fútbol nacional en la Liga MX dentro del torneo Apertura 2025 e iniciamos el viernes con 3 partidos. A las 7 de la noche el equipo de Juárez recibe al conjunto de Santos. Por su parte, el equipo de Querétaro recibe al San Luis también a la misma hora. Y más tarde, a las 9 de la noche, el conjunto de los Xolos de Tijuana recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara. La actividad continúa mañana con varios partidos. El conjunto de León recibe a Pachuca a las 5 de la tarde. A las 7 de la noche, el Monterrey espera al Necaxa. Y a la misma hora el Mazatlán estará jugando contra el conjunto de los Tigres. La jornada sabatina la cierra el equipo de Cruz Azul cuando enfrente a su similar de Toluca, el campeón del fútbol mexicano, a las 21 horas con 5 minutos. Y finalmente la jornada cerrará el domingo con 2 encuentros. A las 5 de la tarde el equipo de los Pumas espera al Puebla, esperando que no haya un aguacero como los que se han venido dando, y cierran la jornada a las 7 de la noche el conjunto de Atlas frente a las Águilas del América.
En otra información, Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, hizo entrega de reconocimientos a los medallistas que ganaron los pasados Juegos Mundiales de los Trabajadores que se celebraron en Lautraki, Grecia, en junio pasado. La ceremonia se realizó en la instalación del Congreso del Trabajo, que estuvo encabezada por el secretario general Reyes Soberanis y el secretario ejecutivo del Instituto del Deporte de los Trabajadores, Pablo Reyes Osorio, así como diversos líderes sindicales. Hay que señalar que la delegación mexicana que estuvo en Grecia obtuvo el primer lugar del medallero con 339 medallas en total, divididas en 116 oros, 111 de plata y 111 de bronce. Pero escuchemos un poco lo que Rommel Pacheco comentó a estos deportistas después de felicitarlos por este gran logro que tuvieron para el México en estos Juegos Mundiales, donde por cierto participaron 291 atletas mexicanos y de ellos 217 regresaron con presea. Oigan, primero que nada, qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente, recordando el discurso que dimos pues ya hace algunos días. Me decía aquí Reyes Soberani que a lo mejor en algo ayudó a motivarlos a que ganaran tantas medallas. ¿Sirvió o no sirvió? Yo creo que sí, porque se llevaron 338 medallas. Se dice fácil, pero para ese resultado, ¿cuántas horas de entrenamiento? Cuidar al nieto, al hijo, al esposo, a la esposa. De esta forma, Rommel Pacheco se dirigió a los deportistas ganadores, todos ellos trabajadores que no son ni profesionales ni amateurs. Esta es la información deportiva. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Amigas y amigos, hasta aquí la neta noticias, pero antes déjeme mandar saludos afectuosos a todos los amigos que nos hacen favor de escucharnos a través del 1150 de AM, pero también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales, a todos los amigos de la República Mexicana que nos escuchan a las 17 horas por el 1150 de AM. También mandar saludos afectuosos a la señorita Valeria y a la señorita Ivonne, que todos los días nos escuchan allá por la alcaldía de Tlalpan. Amigas y amigos, recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Pase usted un excelente fin de semana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.